Buenas chicos, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes. Estamos nosotros por aquí en otro videito más. Y esta vez chicos estábamos analizando una situación que se ha presentado nuevamente, ¿ok? Esta mañana como que todos los grupos, compañeros han venido y me han dicho: Efraín, brother, tienes que hacer un video de esto, bro. Porque prácticamente que estamos viendo de que el reino o el campamento de agua ha traicionado al campamento de fuego, ¿no? O sea, prácticamente me dijeron: brother, este Pokémon Trainer ha venido y ha traicionado a lo que sería pues el campamento de agua, tratando de llevarse a viento, ¿ok? El reino que está por acá. Y no solamente eso, sino que trataron también de que se pelearan entre ellos, brother. O sea, le dijeron a los compañeros de que estaban por acá, Empire of Senel, ok. A ver, ¿dónde es que están? 30 GT creo que se llaman, ¿no? 30 GT. Sí, justamente 30 GT. Pero esta es minúscula, ¿no? Guerreros, sí. Esta es una granja. Prácticamente que seguramente 30 GT son los que están pegados por acá, ¿ok? Que tienen 4 estrellas. Ustedes saben este reino donde está el compañero Velociraptor, ¿ok? Y cada uno de sus compañeros más, que bueno, cada vez estamos viendo cómo pues en las guerras avanzan bastante bien. Ahí está Velociraptor, está el tigre, pues y hay muchos personajes más hispanos por acá que la verdad es que representan mucho poder, ¿ok? Representa mucho power para el reino. Y como yo le estaba diciendo, chicos, en algún momento, el reino de estos compañeros está demasiado fuerte. Para resumirles un poco, prácticamente que antes estaba fuego peleando contra tierra, agua contra viento, eran aliados, fuego y agua. Prácticamente que son muy fuertes, ¿ok? Pero fuego, si nos ponemos a ver por acá, prácticamente que están demasiado fuertes, bro. Estábamos viendo estábamos viendo sus números, ¿ok? En el cuadro de honor. Y prácticamente que si fuego está muy arriba, ¿ok? Por supuesto. Y como lo estábamos viendo en estos momentos, sí, agua le conviene traicionar en estos momentos a fuego, ¿ok? O sea, prácticamente que no es algo que se vea bien, no es algo que se haga en sí en Rise of Kingdom, ¿ok? O sea, las traiciones a lo mejor te llevan a la victoria, pero traición es traición, o sea, te hace ver como una persona pues terrible, ¿no? Pero lo que tenemos aquí prácticamente, lo que tenemos en este punto es que Agua ha querido pues sacarse del medio a fuego. Es la única manera de obtener la estrella, bro. O sea, ¿cómo vas a competir la estrella? ¿Ok? Pero fíjense, a pesar de que agua son 4 reinos y a pesar de que fuego son 3 reinos, fuego tiene más honor de coalición. Es increíble, bro, la cantidad de actividad que hay en el campamento de los compañeros de prácticamente Velociraptor y también el tigre y también de Putin, bro, porque Putin es el protagonista, es uno de los protagonistas más importantes de estos reinos. Y vaya que está muy interesante lo que estamos viendo, porque fíjense, en todo ámbito gana el campamento de fuego. Y entonces en estos momentos prácticamente que se dé esta situación, la verdad es que todo está como que muy revolucionado, muy convulsionado, porque prácticamente que estamos viendo lo que ha pasado en el KVK, donde nos hemos enfrentado a estos compañeros, ¿no? Y es que justamente ellos tenían la posibilidad en el pasado de ser nuestros aliados, pero prefirieron a los vietnamitas. Por eso es que en algún momento hemos dicho de que fueron unos hispanos anti-hispanos, aunque no sean totalmente hispanos, pero hablan en español y están en los grupos con nosotros los hispanos. Entonces se supone que brother, o sea, ¿dónde está el compañerismo y dónde está pues dónde están las bromas que siempre hacíamos? ¿Dónde están las cuestiones que pues nos hacen estar en un grupo? ¿Ok? ¿Sale mejor estar con los vietnamitas que con los hispanos? No. Entonces en este momento estamos viendo otra pokemonizada, ¿ok? En este momento, y es que fíjense, hemos estado viendo que seguramente van a salir pues algunas versiones, por supuesto, más adelante. Ya deben venir hablando de esto. Pero ¿qué es lo que tenemos aquí, chicos? ¿No? En este momento estamos viendo de que ellos están pues rompiendo relaciones, ¿ok? Fuego está rompiendo relaciones con... Pero es que increíble, bro, lo que está pasando, ¿ok? Fíjense.
Guerreros Micti 30 GT, ¿no? La alianza que hicimos con el campamento de agua ha finalizado totalmente, ¿ok? Es que esto no se podría dar más después de lo que ha pasado. Llevamos 2 semanas intentando llegar a un acuerdo con agua para Kingsland. Nosotros sugerimos un 1 versus 1 y agua sugirió rodar los dados en Discord. O sea, ellos quisieron mejor a la suerte, ¿ok? O sea, una lotería, porque es la única posibilidad que ellos tenían de ganar, ¿ok? O de traicionar, que prácticamente que es lo que están haciendo ahora. Y Agua sugirió rodar los dados en Discord, aparte otras ideas que nadie aceptó. Y como imaginan, jamás aceptaríamos regatear la estrella después de tanta pelea. Ustedes no merecen eso. Entonces, ¿qué más, chicos? Ahora la traición, dice por aquí. Agua ha intentado reclutarnos a nosotros para pelear contra nuestro propio campamento. Es increíble, brother. Increíble. En serio. Tú le dices al Reino de Fuego que se alíen contigo, o sea, contra Agua, el otro campamento, ¿ok? El otro campamento, no es ni siquiera el mismo campamento, es otro campamento, diciéndoles que se peleen entre ellos, ¿no? Entre Putin y Velociraptor. Es que es increíble, bro, es increíble lo que llega a ser estas situaciones, ¿ok? Agua ha intentado reclutarnos a nosotros para pelear contra nuestro propio reino que está en nuestro campamento. Aparte han intentado reclutar a Viento detrás de nuestras espaldas, o sea, a los aliados. Tenemos todas las pruebas. Esto en 2030 jamás. Nosotros no traicionaremos, así que prepararse. Es que es imposible, es que no puedes traicionar a tus mismos alianza, bro. No puedes traicionar a tus mismos aliados de alianza, de campamento, perdón. Entonces es increíble lo que está pasando por aquí, fíjense. Water, o sea, Agua, sugirió que querían tirar los dados o que Alex solo decidiera la estrella. Nunca jugaremos a jugar para decidir por el reino o como campamento. Mientras todavía estábamos discutiendo para encontrar la mejor solución entre aliados, el campamento de Agua hizo un trato secreto con Viento y 2030, o sea que sería el 2030 es el mismo reino, ok, donde está Velociraptor contra Putin. O sea, imagínate pelear reinos dentro del mismo campamento, ok. Escribieron a 2030, el campamento de fuego, aliado de confianza, que querían que 2030 atacara a 3308 más 3212. O sea, lo que querían era, imagínate, mi bro, imagínate, que esto es una barbaridad, bro. ¿Dónde está 2030? 2030 está en este mismo campamento, no me aparece, no sé por qué. A ver, puede ser algún bug. Sí, a ver. Sí, hay algún bug en estos momentos. Pero prácticamente... No, es que estamos no estamos en el KVK. Tenemos que ir al KVK. En este momento, o sea, ellos querían, ¿ok? Que... O sea, los que están abajo, los que están aquí, que serían Agua, ¿no? Agua. Querían que los de fuego, o sea, prácticamente que 30 GT, ¿no? Que es el que está por... es que no los ubico. ¿Dónde está 2030, bro? Que siempre se me pierden. 2030. Bueno, 30 GT por acá. No, 2030. Se pelearan contra estos. O sea, imagínate, los del mismo campamento se pelearan aquí contra ellos mismos, ¿ok? Entre ellos mismos. ¿Qué iba a ocurrir esto? De que se debilitaran y que el campamento de abajo llegara a Kingsland totalmente, pues, libre. O sea, es que ni siquiera en los reinos nuevos, bro. En la única parte donde yo vi que se pelearon entre sí y llegó a ganar el que no iba a ganar fue en el KVK de Orkuda, que fue una tontería lo que pasó ahí, bro, ¿no? Porque Orkuda en ese momento estaba poniendo a todos en contra, prácticamente que Orkuda ya estaba fuera de Kingsland, ¿no? Y puso a todos los que estaban dentro de las tierras del rey entre ellos, ¿no? Y se pelearon todos entre ellos mientras Orkuda estaba fuera, y después entró Orkuda, ¿ok? Y conquistó todo lo que había dentro de Kingsland y se llevó la estrella, bro. O sea, fue una locura. Pero yo no entiendo cómo de verdad, o sea, se les ocurre por aquí a Agua que van a desintegrar algunos reinos ya veteranos, que ya tienen muchísimo tiempo jugando. Es que es imposible hacer esto. O sea, ¿cómo se te ocurre hacer esto? Pero es que no, pareciera que les hubieran dicho, no, bro, es que estos reinos tienen un mes de haber nacido, ¿no? O el 08 sí es nuevo, pero el reino de ¿cómo se llama? De Velociraptor, bro, tiene mucho tiempo, bro, tiene muchos años. Yo lo he visto, yo he escuchado de Velociraptor hace muchísimo tiempo.
y de verdad escuchar en estos momentos de que los vayan a tratar de poner en contra para que ellos mismos se peleen, y Agua poder llegar tranquilo por aquí a Terra Rey y ganar la estrella, vaya que es muy, muy impresionante, brother, ¿no? O sea, mira, es como están insultando en estos momentos al reino 2030, ¿ok? Lo están insultando y le están diciendo, brother, ustedes son unos niños, unos bebés prácticamente, ¿ok? Porque si ustedes al ofrecerles o al decirles, no sé cómo se lo dijeron, pero lo que sí es que trataron de que entre ellos mismos se pelearan. Es que la única manera que vayan a perder la estrella, el 08 en este momento, el 30 en este momento, es que se peleen entre ellos. Y eso es imposible, bro. Eso es imposible, eso no puede pasar, a menos que sean, no sé, unos novatos, pero de los buenos, ¿eh? Escribieron a 2030, Campeonato de Fuego, que querían que 2030 atacara a los mismos 3308 y mandar de regreso al reino de origen a Putin. Es que es impresionante, brother. No. Luego el campamento de agua compartiría la recompensa con el reino 2030. Eso es ridículo, es que es lo que yo digo, es que es una tontería, bro. O sea, le vieron cara de imbéciles a los 2030 y al 3308 o qué. Pero 2030 los rechazó y me envió captura de pantalla que prueban que Agua nos está traicionando. Lo mismo con el campamento de viento. Uno de los reyes del campamento del agua le envió un mensaje a Viento para pedirle una alianza con ellos para destruir el campamento de fuego. Luego compartirían la recompensa de KVK juntos. Esto es repugnante. Esto es, no sé, bro. Ya lo dije. Le vieron la cara de imbéciles, bro, ¿ok? Eso fue lo que le vieron a los compañeros. Y dicen, esto es repugnante, pero Viento se negó y me envió capturas de pantalla que prueban que Agua contactó a Viento para traicionarlo. Y ahora el campamento de fuego declara para este KVK ella no se aliará con el campamento de agua. Destruiremos a estos traidores. Entonces sí, mis brother, no sé, miren, bueno, aquí está Pokémon Trainer, compañero Pokémon Trainer, hablando por ahí de que, sí, hey hermano, me dijeron acá los de agua que también le preguntaran la pregunta a Viento que si nos quieren ayudar, o sea, que si los quieren traicionar y ayudarnos a nosotros. Me dijo los manes que el que acepte primero es el que vamos a tomar como aliado primero. Y llevan los premios si es que ganamos. Jajaja. Ahora Viento está en downtime, no creo que respondan ahorita. Pero habla con el tigre y velo, me avisas lo que deciden, si deciden continuar peleando con 3308. Está bien, hermano, se entiende, nomás quiero ofrecer la oportunidad porque son amigos. Porque son amigos, brother. Nah, hermano, eso está bueno. Bueno, eso fue lo que hicieron en el KVK pasado con nosotros. Eran pues amigos de los vietnamitas, ¿ok? De uno de los vietnamitas. Y como nosotros éramos, pues estamos iniciando en un reino, ¿ok? Como 3218. Pues nos dijeron, a lo mejor pensaron, no, estos reinos son nuevos. Vamos a aliarnos con Arvix y de una vez sacamos a todos, ¿no? Y prácticamente que fue lo que pasó, ¿ok? Y a pesar de que nosotros éramos 4 reinos, pues ninguno pudo dar. O sea, la inactividad era brutal en nuestros aliados que no pudimos demostrar a full. Lo único en ese momento los que demostraron fueron Árbol y nosotros pues con todo lo que había pasado no quisimos pelear más. Ni siquiera pues fuimos a pelear a Kingsland tanto. Sí fuimos a pelear a Kingsland, pero fue para hacer kill point y para bajar los poderes. Pero de resto sabíamos que eso ya era, como dijo el compañero por aquí, repugnante lo que estaba pasando en ese momento. Y vaya que otra vez ha entrado en polémica, brother, la situación con respecto de traición en estos momentos, ¿ok? Tenemos otras imágenes, pero no las queremos mostrar. Queremos mostrar algo que ya está por acá, mi brother, porque, bueno, tampoco algo que ya está al público. Por lo menos esto ya está al público. Esto ya por lo menos las personas lo saben bastante por aquí. Ya todos lo saben. Los grupos están full de estos comentarios y prácticamente es ilógico que vayan a hacer que un campamento entre ellos se vayan a pelear, bro. O sea, es que le vieron de verdad la cara, bro. Le vieron las caras a los compañeros del 30 GT, al compañero... Bueno, Putin es un reino nuevo, pero demasiado fuerte, bro. Demasiado espectacularmente fuerte, ¿ok? Prácticamente que es un reino nuevo, pero es que el poder que demuestran es impresionante aquí. Y seguramente este reino también se va a poder ir arriba si no llega a pasar algo, ¿ok? Ojalá que nunca llegue a pasar algo. Esto, fíjense que tiene más de Aquiles como youtuber. Y prácticamente que en este momento estamos viendo
un reino que está renaciendo y es el 08, bro. El 08 está sumamente top, ¿ok? Y, brother, bueno, debemos tener mucho cuidado, bro. Debemos tener mucho cuidado en todos los KVKs, ¿ok? Porque siempre van a tratar de hacernos pelear, ¿ok? Entre los mismos reinos, ¿ok? Esto es algo que se ha dado mucho en muchas partes. Y por lo cual cada campamento tiene que cuidarse, bro. Porque dentro del mismo campamento pueden haber cuentas de otros reinos que traten de desintegrar o de fastidiar o de hacer que pierdan cada uno. Que pierda cada uno sus KVKs, ¿ok? Pueden tener situaciones muy, muy complejas, ¿ok? Entonces, sí, bro, prácticamente que en estos momentos se está dando una situación terrible por acá. Y es que esto la verdad es que mucha gente no sabe cómo resolver, ¿ok? Pero mucha gente también es muy inteligente y sabe que todo esto en estrategia, esto es estrategia también, ¿ok? La traición, el desintegrar, el desmoralizar, todo esto son pues estrategias también que se causan, bro. Eso en todas las guerras lo hemos visto, ¿ok? En todas las guerras lo hemos visto en algún pasado, con las guerras reales, hasta engaños. Hemos visto cómo en algún momento en una guerra de estas brutales, no sé quién fue, no sé si fue Alemania, no sé si fue Rusia, pero han hecho, en esa época han hecho unos globos inflables de tanques, o sea, hechos como tanques, ¿ok? Unos globos hechos como tanques y lo han puesto, pero increíblemente en una grande cantidad, ¿ok? Así de territorio, muchos globos de tanques. Cosa que sacaron fotos y de verdad el enemigo sacaba fotos de la cantidad de tanques que había en un sitio dispuesto a arrasar con un país completo. Y me acuerdo de que esto funcionó, mi brother, ¿ok? Esos tanques, todos esos tanques, pero eran puros globos. Lo que pasa es que el enemigo no sabía cómo infiltrarse hasta ese punto porque era muy, muy complicado. O sea, sacaban fotos de lejos y ya. Entonces, en el momento en que pasó esto, se ha ganado esa guerra, bro, pero era con puro engaño, ¿ok? Entonces prácticamente que sí están como que tratando hasta dentro del juego, con engaños, con mentiras, con traiciones, tratar de ganar algo muy difícil de lograr, que es una estrella, ¿ok? Y bueno, ya nosotros en algún pasado hemos estado muy atentos a esto. 3218 no se podía quedar callado, por eso hemos sacado un video, ¿ok? Hemos sacado un video. Y ahora yo espero, mi brother, yo espero que si todo sale bien, ¿ok? Gana Putin al final, se gana la estrella, ¿ok? Campamento de Fuego es que se lo merece, ¿ok? Han demostrado mucho power, han demostrado pues que también pueden desenmarañar esa cadena de traiciones que se estaba dando. Y bueno, logren ganar, ¿no? Como por supuesto ustedes saben, no estoy de acuerdo en que el campamento de agua gane, ya que en un pasado lo han hecho de manera... o sea, el KVK pasado que han ganado prácticamente lo han hecho de manera... donde han afectado a muchos hispanos, ¿ok? Y entre esos muchos hispanos estaban muchos compañeros que ven nuestros videos. Entonces yo en este momento no podría estar de acuerdo con lo que está haciendo jamás, ni siquiera, bueno, con una traición menos y menos con el compañero que ya ha actuado mal, de mala fe en el pasado con nosotros. Entonces en este momento le damos todo el apoyo total al campamento de fuego, compañeros Velociraptor, Tigre, Putin, todos los compañeros que están en ese campamento pues deberían estar pues llevándose al fin esa estrella, porque además miren, bro, o sea, es que la actividad es brutal, ok, por acá. Entonces jamás vamos a apoyar. Guau, miren a Putin, bro. Está por ahí top 1 individual. Ok. Sí, la verdad es que está muy, muy, muy top. Y chicos, en estos momentos, miren, Pokémon Trainer ha hecho la máxima cantidad de kill points también, ¿ah? ¡Wow! Pokémon Trainer le ha dado duro por acá. Esto no lo habíamos visto, ¿ah? Fíjense que Pokémon Trainer también es un jugador que pelea bastante, bro. Pelea muchísimo. Y Putin, pues no se queda atrás, ¿ah? Putin también tiene mucho cómo pelear. Mucho cómo pelear. Y bueno, a ver, puntos de muerte. Bueno, a punto de muerte, claro, lo seriaron a Ottoman Slab, ok.
Ahí está también Pokémon Trainer, Cheguito, Wambi. Bueno, Wambi, ya ustedes saben el reino que está por ahí dándole con todo. Y puntos de sanación, los puntos de sanación, ha gastado pero muchísimos aceleradores por aquí Pokémon Trainer, ¿ok? Y bueno, Velociraptor también está por ahí, gastando bastante aceleradores. Putin también, solamente que a Velociraptor pues le hace falta estar aquí en el top de kill, bro, ¿ok? Sí, bueno, ahí está de 24 Velociraptor. Y vaya mi brother, interesante lo que se ha tenido en este punto, ¿ok? Sí, es el más gastador de aceleradores, pero también es el más eliminador de kill point, Pokémon Trainer. Pero prácticamente que en este punto, chicos, claro, Pokémon Trainer está buscando llevarse su estrella, bro, pero no es la mejor manera. O sea, hay veces que se pierde, bro. O sea, tú tienes que aceptar que son superiores a ti en algún momento, ¿ok? Que este es un juego que ni siquiera Baba TZ Tour controla las victorias de su KVK o de sus reinos, ¿ok? Entonces es imposible a veces ganar, bro. O sea, eso hay que aceptarlo, bro. Acéptalo. Acéptalo que son muy superiores a ti en estos momentos. Y prácticamente que en estos momentos pues le damos el apoyo a los compañeros pues que han descubierto la traición, ¿ok? Esto la verdad es que trae muy mala reputación, ¿ok? Esto trae muy mala reputación, sobre todo en estos puntos, porque en futuros KVKs no vayan a poder confiar en las personas que traicionan, ¿ok? Entonces prácticamente que los reinos que pues puedan estar por ahí, mira, de aliados, van a estar así, ¿no? O sea, como lo hemos hablado con esa ballena que se ha tratado de llevar 3 MG seguidos, o se los llevó y todavía pues quería estar ahí como si nada. Entonces esto le va a dar como que una reputación malísima a ese jugador porque no se porta bien. Entonces cuando un reino traiciona, también tiene una reputación malísima, ¿ok? ¿Por qué? Porque en el futuro no van a querer aliarse con estos reinos. Entonces esto es algo muy interesante, muy importante, y para los compañeros que han sufrido, ¿ok? de estas situaciones tan terribles que son traiciones, ¿ok? Que se pueden estar viendo por aquí. La verdad es que, bueno, ojalá que no les vaya a pasar algo más, ¿ok? Porque sabiendo que ocurren todas estas situaciones, pues en algún punto pueden llegar a pues a hacer algo un poco como que, bueno, pero los reinos aparte que estaban por acá se han aliado, imagínate, ¿no? Que se lleguen a aliar o algo, entonces podría ocurrir una situación pues que no logren tener en la raya por ahí los campamentos de fuego, ¿no? Que suponiendo los números que se tienen en los puntos de honor, pues han demostrado una cantidad buena de mucha actividad, y eso la verdad es que los pone muy alto, sabiendo también que Pokémon está top 1 en kill points, pero también el que ha gastado bastantes aceleradores. Kingsland va a estar totalmente espectacular, ¿ok? Nuevamente lo digo, mi apoyo totalmente al campamento de fuego, que es donde están los compañeros de el Tigre, compañero Velociraptor, compañero Putin, que a Putin a lo mejor ni nos conoce, bro, ¿ok? Pero nosotros ya hemos streameado varias guerras contra el 3310, ¿ok? Un saludo de verdad y vaya, bro, les deseo lo mejor. Han demostrado ser unos guerreros brutales, ¿ok? En este punto. Y también juntamente, como no, a los compañeros que están por acá, que son el 2030, que vaya, que esta fortaleza no me la quieren mostrar. A ver. No, este es el 08. ¿Dónde es que está el 30 GT, no? Que son los compañeros, ya los hemos mostrado por acá, que son los compañeros Velociraptor y demás compañeros por acá, ¿ok? Que vaya, bro, increíble lo que está pasando por aquí. Pero esto está demasiado top, bro. O sea, en el momento en que yo vi a Velociraptor juntamente con Putin, pero aliados con Pokémon Trainer, yo dije, no, bro, estos ya ganaron. Todos estos ya ganaron el KVK. Pero ahora, como se ha mostrado la traición que ha pasado por acá, pues esto se volvió una locura, bro. Ese Kingsland va a estar, pero bueno. Y bueno, justamente mañana, ya vamos a tener pelea en los altares. Seguramente ellos van a estar ahí dándose con todo, pero quién sabe, ¿no? A lo mejor van a guardar fuerzas para Kingsland. Esto va a estar demasiado top, ¿ok? Cuando vayamos a llegar a Kingsland, eso va a estar pero espectacular. Entonces, sí, chicos, así estamos. De todos modos, Pokémon Trainer también tiene mucho, o sea,
él pudo haber demostrado ahorita todo. ¿Saben por qué? Porque no pelearon con nosotros en el KVK pasado, ¿ok? Prácticamente que fue un KVK de recuperación para todos, ya que nadie quiso pelear. Solamente Árbol de nuestros aliados estaba peleando. Y justamente estaban peleando contra Manicomio y Naka, ¿no? Pero yo creo que ellos quedaron prácticamente que full de aceleradores, ¿ok? Yo quedé full de aceleradores, tanto así que me gané un Zenny de poder. O sea, no hubo desgaste para nada en ese KVK. Y no hubo una razón por qué pelear, ya que los dos reinos más top estaban aliados. Entonces, como que no hubo una razón para que nosotros gastáramos. En vez de gastar en ese KVK, hemos tenido un Zenny de poder mixto ahora que podemos representar poder para las siguientes guerras. Chicos, ¿qué les parece a ustedes por ahí? ¿Quién salió afectado de esto? También hay compañeros hispanos dentro de estos campamentos de agua que están abajo que también pues a lo mejor están afectados porque sus líderes han hecho estas travesuras, ¿ok? Traiciones por aquí, traiciones por allá, tratando de doblar contra el mismo campamento que se pelearan. No, eso ya está, eso ya, como dice por ahí el compañero, de vómitos, ¿no? De náuseas. Pero bueno, chicos, eso es lo que ha pasado. ¿Qué opinan ustedes? Está muy interesante esto que estamos viendo. Ya hemos tenido una situación negativa con este reino y ahora justamente lo estamos viendo contra otros hispanos. El video pasado que hemos sacado contra estos compañeros se llama Hispanos anti-hispanos. Ahora no sé si esta vez sea una segunda parte de hispanos anti-hispanos, porque prácticamente hay muchos hispanos en agua, ¿ok? Entonces, en fuego, ¿no? En fuego, los que están arriba son fuego. Sí, es que justamente, sí, es que hay veces que está agua, la vez pasada estaba por acá agua, la vez pasada estaba por acá y así, ¿no? Entonces me confundo un poco, pero fuego arriba, agua abajo, agua. Ah, fíjate que Naka otra vez salió en agua, debe tener su Pokémon ahí, Lapras, debe estar encima de su Pokémon Lapras todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, chicos, así está la situación, está interesante. Vaya, lo has vuelto a hacer Pokémon Trainer. Pero no, esto está interesante, esto está interesante. Vamos a ver cómo está Kingsland, ¿ok? Dejen sus comentarios a ver qué es lo que está pasando por aquí en sus mentes, brother. Y a ver qué es lo que va a seguir pasando en los futuros con estos reinos que la verdad es que están trayendo, pero de risas, ¿ok? De risas porque, brother, no, bro, ¿hasta dónde podemos llegar, bro? ¿Hasta dónde podemos llegar por una estrella, ¿ok? ¿Hasta dónde podemos llegar, bro? Y ahora es posible que no se vayan a llevar ni siquiera un autócrata al final, porque si se pelearon contra los más top, hasta los autócratas. Ah, no, pero es que Pokémon Trainer sí se lo va a llevar. Pero todos sus compañeros a lo mejor no se lo van a llevar por culpa de una traición o por culpa de decisiones de este campamento de agua, ¿ok? Pero bueno, lo dejamos por ahí, chicos. Cuídense. Chao, chao.